mía, Robbie, ¿por qué estás tan emocionado por conocer a Blaze? Pero si dice que el tío es un capullo integral. Bah, venga ya. Es el espíritu de Ben. ¿Sabes cómo me llaman en Francia? ¿Cómo? Que yo sepa, nada. Ya me sorprende bastante que la gente me reconozca fuera de Queens. Pero si lo hicieran, ¿sabéis cómo me llamarían? Ni idea. Pierre Parkour. Para entender tu chiste, ¿es necesario que sepa francés? No exactamente, es más un juego de palabras. ¿Diste por hecho que sabría lo que es parkour? No tienes ni idea, ¿verdad? No, no lo pillo. La primera vez que lo conté tampoco lo pillaron. No me sorprende nada oír eso. Oye, casi conseguí que Blade se riera. ¿Casi? Hizo eso que hace con la ceja. Ya sabes, su cara de juzgar en silencio. Pero creo que era para disimular una sonrisa. Empiezas a caerme bien, Hunter.
Dicen que el Océano Pacífico no tiene memoria, Hunter. Pero estás mirando al Atlántico. ¿En serio? Eso explica muchas cosas. Piénsalo. Hace un par de años yo era el típico enclenque de 45 kilos que acababa de empezar el instituto. Hasta las cocineras me quitaban el dinero de la comida. Y ahora mírame. Me codeo con leyendas como Hunter y los Midnight Suns en su base super secreta del Atlántico. Nos alegra que estés aquí. Pero a eso me refiero. ¿Y si la araña radioactiva hubiera decidido morder al que iba detrás de mí? ¿Qué hubiera pasado con mi yo no arácnido? Algo me dice que hubieras cambiado el mundo igualmente, Peter Parker. ¿Cambiar el mundo? Tampoco nos vengamos arriba. Puede que haya echado una mano en el barrio, pero... A mí sí me has cambiado. Lo mismo digo, colega. ¿Sabes, Hunter? He estado en un montón de sitios impresionantes desde que me puse las mallas de araña. Sitios que están muy lejos de mi pequeño barrio de Queens. Pero a fin de cuentas, no cambiaría estar aquí con vosotros por nada del mundo. Solo espero que esto sea lo que esperabas, Hunter. Anda, más bucles. Manos a la obra. ¿Has visto alguna vez semejante calidad? ¿Durante cuánto tiempo dices que estuviste en contacto con esta cosa? Nah, no creo que pase nada. ¿Has encontrado más bucles? Tráemelos. ¿Cómo saber si eres tan hacha como dicen? ¡Hasta la próxima! ¿Alguien va a decirme qué hacemos aquí? Tenemos un plan, Robbie. Solo necesitamos que te pongas una cosa. ¿Qué cosa? Ya lo verás. Será toda una declaración. ¿Qué clase de declaración es esa? Tranquilo, deberías estar emocionado. Vas a invocar a Johnny Blaze por nosotros. Cuando quieras, estamos listos. Tengo curiosidad por ver si funciona. Creo que a Robbie le irá bien. Comencemos. ¿Cómo diantres voy a invocar a Johnny Blaze? Yo no hago invocaciones. Eso no es lo mío. Hunter, ¿lo has oído? Pues claro, estaba ahí mismo. Dime la verdad. ¿Seguro que soy la persona adecuada para invocar a Johnny Blaze? Te preocupaba no encontrar tu lugar en el equipo, Robbie. Pues esta es la oportunidad perfecta para demostrarles lo que vales. Espero que cuando llegue el momento de demostrar lo que valgo, me avisen con antelación. ¿Te preocupan más cosas? Sí, pero no tenemos una semana para repasarlas todas, así que venga. Dime qué tengo que hacer.
Entonces, ¿qué esperas que haga yo? ¿Que le dé un toque a Johnny Blaze? ¿Con mi móvil de espíritu de venganza? Sí, esa sería la idea. Oye, que estaba de broma. Pues nosotros no. Las bandas carmesíes de Citorak deberían permitir que la mesa espejo accediera al vínculo inherente que tienes con tu espíritu de venganza. Son un préstamo del demonio que vive en nuestra forja. Les he puesto aloe para que no te rocen. Los demás intentos que hemos hecho han fracasado. Hoy nos hará falta Robbie Reyes, además de Ryder, si queremos encontrar a Blaze y la página. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Pienso en Blaze o algo así? Sus espíritus se han conectado. Venga ya, ¿tú crees? No puedes huir de tu destino, ni puedes esconderte de mí. Y al parecer, de Lilith. Debemos irnos, Hunter. El pergamino de poder no puede caer de ningún modo. Yo me encargo. Lárgate, chispas. ¡Ha sido increíble! Nunca pensé que tendría que cazar yo. No lo hago. Estamos en una carrera por llegar hasta Blaze antes que Hydra. Solo espero que lo encontréis primero. Avanzan muy rápido. Perfecto. Perfecto. ¿Pero qué? ¡Ay, Hydra, pringao! Sois una panda de imbéciles. ¡Oh, tío, va! ¡De verdad va! ¿Va qué? ¡Agarraos! ¿Qué otra marioneta más? Si tanto quieres la página, ¿por qué no vienes tú a por ella? Tentador. De verdad. Pero ya les he prometido a mis hijos el privilegio de arrancártela del alma. ¿Qué alma? Hola, madre. Sin piedad. Podemos ocuparnos. Sigo siendo el trofeo.
que no te das cuenta del lío en el que te has metido. Ya es suficiente. Me has impresionado. Mejor no te levantes. La venganza. Caerás. Antes, y no funcionará ahora. Ven aquí. Estos sirvientes de Lilith no tienen alma que juzgar. Su lugar está en el infierno. Entonces enviémoslos a casa rápido. Parece que te vendría bien. Basta de esperar. Oye, mientras funcione... Dios a mí. Ha sido impresionante. Eso será. Tengo una reputación que defender. No haberte metido conmigo. Parece que han pedido ayuda. Perder la confianza. Acordaos de vigilar esos altares. La madre del nido canaliza a Lilith a través de ellos. Eso no bastará para salvarla.
No pinta nada bien para ti. Cada vez es más fácil. La ayuda es bienvenida. Debería funcionar. Jugada así, una vez hace siglos. Empieza el fin. Voy a donde quiera. No te llevará a ninguna parte. Están deseando caer en la ruina. Si Lilith quería esa página, debería haber venido a buscarla en persona. Pero hasta ella teme mi juicio. Si Robbie fuera tan arrogante como aquí su colega. Que te Han elegido su destino. Había llegado tu hora. Tu sufrimiento será inconmensurable. No han cambiado de planes.
Deja de perder el tiempo. ¡Moverme! Estoy justo aquí. Que no os distraigan. Deshacíos de ese guardián y encargaos de la madre del nido. Qué fácil es decirlo. ¿Tienes cariño a esa cara? Agradece que no me lleves Bien hecho, pero creo que aún nos queda trabajo por hacer. ¿De verdad eres tú? En carne y hueso, chico. O lo que me queda. La página Blaze. Esta vez no seré tan tolerante. Luego me lo cuentas. Desalmados. Los cabrones han debido de oler la página. Maldita sea mi madre. A los desalmados les importa un carajo Lilith. O incluso Catón. Entonces, ¿a quién sirven? Buena pregunta. Pero se me ocurre una mejor. ¿Queréis esto? ¿Por eso estáis aquí? Venid por ellos. Nebris ignis, lux tenebris. Espera, no estará leyendo la página. Sí, exacto. Retrocede. Van a saltar. Quae esparsa. Llamas. Sí. Exacto. Puede que aún tuvieras ganas de pelea, Johnny. Solo necesitabas que un viejo amigo te animara un poco. Incitarlo a leer del Darkhold no era en absoluto lo que esperábamos. Eso lo dirás tú. Habrás practicado bastante. Ha sido increíble. La luz te sanará. Te doy las gracias. Siempre y cuando estés en nuestro bando, no tendremos problemas. Solamente se salvarán. Lo importante es que funcione. Ahora vamos con algo muy especial. Ahora me toca.
Creo que hoy van a por mí. No olvidaré ni un solo golpe. Lilith debe de tener muchas ganas de verme fuera de escena. Puede que los desalmados no sean poderosos, pero son suficientes para superaros. No os confiéis. Como si no bastara con los Lilith, ahora nos enfrentamos a... En el infierno hay espacio para todos. Para los sirvientes de Lilith. Ya empiezo a recordar. Dejadnos algo para los demás. Espero que... Algo es algo. Esto va a... No ha sido para tanto. La venganza ha llegado. Mi poder crece. Nadie se salvará. ¿Cuánto llevabas queriendo hacer eso? Se acerca el juicio. Te condenaste al elegir bando. No pueden igualar tu fuerza. Comienza tu sufrimiento. No quiero ni pensar en qué pecados habrán cometido para merecer eso. Estas criaturas apenas merecen que perdamos el tiempo con ellas. Entonces no deberíais tener problemas para libraros de... Quizá deberías cambiar de trabajo. Lilith te ha enviado aquí ahora. Espero que lo hayas asumido. Nadie
Está bien no ser yo quien sufre tu ira. Contigo no tengo ni para empezar. Vi una jugada así una vez hace siglos. Nuestra reputación nos merece. Es posible que la acometida esté tocando a su fin, pero no os relajéis todavía. Ahora se empezaba a divertirme. Ha sido increíble. ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? Tu destino está escrito. Eras demasiado débil para esta batalla. Arte del infierno. Con esos poderes habría supuesto que estarías en el bando de Lilith. Ha llegado tu hora. Oye, mientras funcione... Mala suerte. Me has impresionado. Tiene pinta de que ha dolido. Ahí te quedas. Parece que habéis capeado la tormenta por ahora. Has sobrevivido. No te quejes. Estaré en contacto. Guay. ¿Qué? El tío sí que sabe salir con estilo.
Oye, Hunter, cuando tengas un rato, ¿podrías venir a la capilla? ¿De qué año es este juego? Confía en mí, Magic. Mañana será un día épico. Solo espero que Cuidadora no nos detenga. ¿Querías verme? No te lo vas a creer, pero lo hemos logrado. ¿El qué? ¿Recuerdas el primer registro de corrupción Lilin que encontré en el libro de Todd? ¿Te refieres a la historia del antiguo faraón que se vio azotado por la corrupción y el portador de la luz errante que lo purificó? Ese mismo. Claro que me acuerdo. Magic y yo por fin hemos transcrito el encantamiento que usó el portador de la luz. Y estoy bastante segura de que servirá para eliminar la corrupción de la psicópata de tu madre que sufre Wanda. Bastante segura no es suficiente, sobre todo al jugar con poderes tan inestables como la magia del caos. Caray, Hunter, hablas como cuidadora. El encantamiento mató a alguien, Nico. No me parece muy seguro. No es para nada seguro. ¿Y eso? Quiero que sepas que el portador de la luz murió porque tuvo que absorber toda esa energía oscura en su cuerpo y no fue capaz de soportarlo. Intenté encontrar una alternativa, pero todos los textos sobre magia del caos decían lo mismo. La corrupción no se puede destruir, tiene que ir a alguna parte o a alguien. Entonces, quien la elimine de Wanda tendrá que absorberla. Por favor, dime que no vas a intentar absorberla tú. Caerás sin duda. Yo no absorberé la energía tóxica de tu madre. Lo harás tú. ¿Disculpa? Antes de enfadarte, escúchame. Lilith es tu madre. De todos nosotros, la única persona con alguna probabilidad de absorber toda esa energía oscura y no caer eres tú. Además, si no lo haces, lo haré yo y entonces tendrás mi muerte sobre tu conciencia. O sea que cuento contigo, Hunter. ¿Cuándo vamos a hacerlo? En cuanto nos colemos en el laboratorio de Banner. Y solo una cosa más, presta atención porque es importante. Necesitaré que memorices el encantamiento y que lo recites al pie de la letra cuando veas a Wanda en el laboratorio. Es la única forma de subyugarla. Es así. Ego sum tenebris, et venium indomum suam jubet dominus. Ego sum tenebris domum domini praece. ¿Crees que puedes recordarlo, Hunter? No lo sé. Si Cuidadora se llega a enterar... Bueno, tu trabajo es convencerla, ¿no? Tienes que memorizar esas frases como si tu vida dependiera de ello. Porque puede que sea el caso. Apréndete bien las frases, Hunter. Te aseguro que no quieres fallar en esto. Hola, Hunter. Nadie puede detenernos. Solo necesitamos que Hunter se apunte. El báculo de uno es maravilloso. Hunter, vaya, me voy a poner roja. Envidio tu habilidad para blandir una espada. Es todo sangre, sudor y lágrimas. Sobre todo sangre. Fue todo un éxito cuando yo era... Hunter, tengo una teoría.
¿Quieres oírla? Tengo la teoría de que no se valora lo suficiente lo que cuesta ser un lobo solitario. Es que, ¿tú has visto lo que ha pasado cuando Blaze ha leído el pergamino en alto? Ha sido una genialidad disparatada. Quizá algún día veas a Blaze tal y como es. Espero que ese día llegue pronto. Pues yo no. Ese tío es una leyenda. No veo ninguna razón para tirar su reputación por tierra. Sobre todo después de que nos haya salvado. Y después de todo el lío seguimos sin tener el pergamino, así que no podemos destruirlo. La cuestión es que no tiene a nadie en quien confiar. Se está enfrentando a todo esto él solo. No nos va a dar algo tan importante como el pergamino así como así. Creo que os estáis pasando un poco. No justifiques su actitud, Robbie. La conducta de Blaze nos pone en peligro a todos. No solo a nosotros, sino a todos tus seres queridos. Solo intento entender por qué actúa de esa manera. En cuanto lo hagamos, sabremos cómo tratar con él. Yo una vez pensé lo mismo de mi madre. Como puedes ver, no logré saber cómo tratar con ella. Ni yo ni nadie más. Ver a Blaze en acción me dejó algunas cosas muy claras, Hunter. ¿A qué te refieres? Aún me queda mucho camino por recorrer si pretendo dejar marca como espíritu de venganza. Entonces tienes trabajo que hacer. Ya te digo. Pero cuesta conseguir esa confianza si siempre me dejan en el banquillo. Pues nada, debería darle un repaso al Hellride. Lo ha pasado muy mal en el desierto. Ojalá yo también supiera conducir un vehículo. Gracias. Lo hago lo mejor que puedo. ¿Quién es una buena chica? Mi Charlie, claro. Parece que me he perdido un encuentro muy interesante con Johnny Blaze. Es decir, ¿la semana pasada? Estoy decepcionado. El idiota de Blaze nos puso en peligro con su imprudencia, esgrimiendo a ciegas el pergamino de poder como un niño con su primera espada de madera. ¿Quién sabe qué horrores pudo haber liberado? Tuvimos suerte de que no nos destruyera a todos. Si no le hubieras obligado, quizá no lo habría usado, madre. Hombres como Blaze no necesitan mucha justificación para sus actos, ¿verdad? Además, no fui yo quien os echó encima a los desalmados. Ya es terrible que tú y tus descarriados héroes estéis determinados a alejar el pergamino de mí. Si alguna otra persona o ser lograse poner las manos en esa condenada cosa. ¿Condenado? ¿Ahora hablas mal de tu valioso Darkhold? El Darkhold es muchas cosas, pero valioso no es una de ellas. El libro tiene voluntad propia, esclaviza y luego destruye a cualquier alma tan insensata que intentara domarlo, sin importar lo fuerte que pueda creerse. Es mejor que me ayudes a contener los daños,
o nos consumirá a todos. Mientras uno de nosotros aún respire, lucharemos. Lucharemos contra ti. Y tal como he tratado de explicarte una y otra vez, criatura, yo no soy el enemigo. Pues demuéstralo. Líbrate de ese inmundo libro y reclama lo que queda de tu alma. Ojalá fuese tan fácil. El pergamino de poder será hallado. El Darkhold quedará completo. Es su voluntad. Guardianes secretos, hechiceros e inventores, tu supuesta familia se quebrará ante la tormenta inminente. Pero tú y yo nos alzaremos, criatura, uniéndonos ante el ojo del sol de medianoche. No contaría con ello, madre. El pergamino de poder sí que sabe montar un espectáculo. Hay algo que me gustaría comentarte. Algo que jamás le he dicho a nadie. Magic, yo... Cuando estaba en el colegio del profesor Xavier, siempre me ponía este álbum cuando estaba en mi habitación. A veces me pasaba días escuchándolo. ¿Por qué? No hay mucha música en el Limbo, Hunter, a no ser que cuentes los gritos. Pero hay mucha música en el mundo. Está por todas partes y a veces eso puede ser casi igual de aterrador. El Limbo me enseñó que es mejor estar sola. Así es como prefiero que sean las cosas. Ahora no estás sola. Bien, te has dado cuenta. Los demás no lo entenderían, pero sé que tú sí por todo lo que tenemos en común. Sí. Parece que congeniamos de maravilla, ¿verdad? Sí, me alegro de no haberos mandado al abismo a ti y a Strange en la primera misión. Qué gracia. Una broma, sí. Vale, ya basta de hablar. Vamos a escuchar el disco. La segunda hora es lo mejor de todo. La capacidad del pergamino de poder para conjurar muros de fuego. Supongo que Johnny Blaze no recibió la circular sobre no leer el Grimorio Maligno. ¿Qué tal va lo de salvar el mundo? Ahora debemos destruir el pergamino de poder tan pronto como sea posible. Las fuerzas oscuras de miles de mundos acaban de ver el pergamino de poder. Dios al elemento sorpresa. Que Johnny Blaze haya leído esa página es un acto alarmantemente irresponsable. Todos los hechizos del Darkhold tienen consecuencias. Mira, Doc, me da que este plan es la mayor locura que se nos ha ocurrido nunca. No es una locura si funciona, y funcionará. Ten un poco de fe. Y tengo fe, toda la del mundo, porque sé que la alternativa es la barrera de Banner y nos llevaremos el acelerador. Voy a tomarme tu repentina confianza como una buena señal. Ahora solo hay que explicárselo a Hunter. Sí, aunque tal vez nos cueste explicar lo del arma. Alto. Espera y para el carro. ¿Acabas de decir que quieres hacer una armadura de perro? ¿Para qué necesita armadura la perra? No
No armadura para perros, armadura hecha de... Johnny Blaze haya leído esa página es un acto alarmantemente... ¡Ah! Hunter, justo a quien esperaba ver.
Tengo entendido que has ido de caza con Blade, así que sabrás que hemos tenido un visitante inesperado por aquí. Sí, nos encontramos con algo que Blade llamó el Barghest. Su intuición era correcta. Creo que sí era el Barghest o alguien que intentaba crear una reproducción fidedigna. ¿Corre peligro la abadía? No a menos que lo provoquemos. Sin embargo, parece emplear una magia oscura similar a la de la barrera. Necesito que encuentres a ese Barghest. Captúralo y tráemelo a la forja, sin matarlo, por favor. Tengo la esperanza de encontrar la forma de usar su magia para atravesar la barrera del laboratorio. Tras combatir a agentes de Hydra y a corruptos, encontrar a un chucho en el recinto de la abadía son unas vacaciones. No bajes la guardia, Hunter. Como ya he dicho, no es un perro cualquiera, sino una entidad demoníaca. Sugiero que te acompañen Blade y Lobezno. Creo que el portal pronto estará en su apogeo. Me esforzaré para mantenerlo estable hasta que lo cruces. Nos vemos allí, Hunter. Localiza rápido a la bestia. El tiempo es oro. Hemos estado pisando a fondo con Hydra, ¿eh, Hunter? No había visto el Hellraid tan encendido desde... bueno, nunca. Pensé que a él le vendría bien una puesta a punto y a nosotros un pequeño descanso para ponernos al día. ¿Qué te pasa, Robbie? La verdad, solo quería darte las gracias. Empezaba a sentirme como una rueda de recambio por aquí. Pero últimamente, no tanto. Hasta chispas asiente. Los dos queríamos agradecértelo. Es bueno sentirse útil. ¿Sabes a qué me refiero? Los amigos se ayudan mutuamente, Robbie. Para eso estamos aquí. Gracias, Hunter. No siempre es fácil hablar de estas cosas, ¿sabes? No crecí en un barrio tan amistoso como el de Spider-Man, precisamente. Yo tampoco. Mi madre se aseguró de ello. Sí, conmigo fue mi tío. Algo más que tenemos en común, supongo. ¿Quién lo habría dicho? Una leyenda cazademonios tricentenaria de Old Salem, Massachusetts, echando el rato con un espíritu de venganza del este de Los Ángeles en una abadía transiana restaurada mágicamente como... amigos. Cosas más raras se han visto. Y se verán, estoy seguro. Y estoy deseando verlas todas. Haya leído el pergamino. Nuestra aliado del Olimpo acaba de mandar una baliza sobrenatural con el mensaje. Tenemos el pergamino de poder aquí. Supongo que podría enseñarte un par de cosas. Johnny es un Ghost Rider de la leche, pero se le da fatal seguir instrucciones simples. No intentes ocultarlo, Hunter. Ya he captado el olor del perro demoníaco al que persigues. Blade me ha dicho que os dio esquinazo la otra noche. Contad conmigo para la próxima. Puede que eso sea lo que le faltaba a nuestra caza. Tu actitud positiva. ¿Yo? ¿Positivo? La primera vez que oigo eso. Pero siento curiosidad por este chucho misterioso. Nos está costando atrapar a la bestia sobrenatural que deambula por la abadía. Sin embargo, Strange piensa que puede ser vital para atravesar la barrera. Blade no es ningún holgazán y a ti te he visto en acción. Ese bicho no será moco de pavo si os está dando problemas. Es un Barghest. Parece un sabueso, pero no lo es. Es un presagio espectral de la muerte. Me pareció captar un extraño olor a chucho cerca de tu antigua cripta. Lo achaqué a los efectos secundarios de tu resurrección. Yo no huelo a perro, perdona que te diga. Solo te estoy tomando el pelo. Hueles mucho peor que un perro. Esa bestia es de suma importancia. ¿Dices que has captado su olor cerca del mausoleo? Eso es. Si vuelvo allí, estoy bastante seguro de que podría volver a captarlo sin problema.
Pues nos vemos allí. ¿Te acabas de autoinvitar? Vaya que sí. Nos vemos en el mausoleo esta noche. Nos vemos en el mausoleo. No entendí nada de lo que dijo cuando leyó esas páginas. El latín no es mi fuerte. Era latín, ¿no? Catón lo escribió en los albores de la creación y, si no me equivoco, eso fue como muchísimo antes de que inventasen el latín, ¿verdad? No podemos subestimar ninguna página del Darkhold, y menos el pergamino de poder. He pisado las deposiciones de Charlie. Sabía que las páginas del Darkhold son peligrosas. No lo ve posible. Algún bicho estuvo olfateando cerca del Hellride. Nos vemos pronto. Esos moteros canosos. Hacen lo que les da la gana. Para el caso, podríamos haberle dado la página a Lilith. Bueno, pues si alguien se preguntaba qué le ocurre a los buenos cuando usan el libro maligno, Johnny Blaze os lo muestra. A esta abadía le iría bien un gato para contrarrestar la energía canina. Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona. Vamos a eliminarlas. Te recibimos. Creo que sigo siendo el centro de atención. Escoria de Hydra. Voy a intervenir. No pueden igualar tu fuerza. Bonita armadura. Sería una pena que te la agujereasen a puñetazos. Débil, hasta para Hydra. Vaya,
Me alegra que estés en nuestro barco. ¡Lo has buscado! Veo que no te das cuenta del lío en el que te has metido. Siempre a su servicio. Cumplamos las órdenes. En la mira. No dejéis que nos sorprendan ahora. Están recibiendo refuerzos. No consigo perderlos. Nada de qué preocuparse hasta ahora. Aún tenemos algo de tiempo. Hay que hacer los pedazos. No hay problema. Están machacando. Me has impresionado. Voy para allá. Ha sido increíble. Cuanto antes hables, mejor saldrás de esta. Hay que acabar con tantos como podamos. ¿Y ya está? ¡Por madre! Todavía vienen a por mí. Tendrás que esforzarte más. Sigo siendo el trofeo. Manos a la obra. Se agota el tiempo. Hay que aprovecharlo al máximo. Cubridme las espaldas. Quizás sea hora de replantearte tu vida. La ventaja es mía. ¡Vamos a ello! ¡Nunca nos rendimos! Siguen mirándome.
Eso ha sido diferente. ¡Vamos a ello! Dejadnos algo para los demás. Interesante. Que no afloje el ritmo. Cuantos más eliminemos aquí abajo, menos habrá que combatir luego. Allá vamos. No dejéis que nos sorprendan ahora. Yo me cargo. Lilith debe de tener muchas ganas de verme fuera de escena. Quizá deberías sentirme halagado. Todavía no han dado mucha guerra. Aún tenemos algo de tiempo. Hay que hacer los pedazos. Recibido. Hasta nunca. No te alejes y hazlo. El trabajo en equipo funciona. No habrá piedad para los sirvientes de Lilith. Eras demasiado débil para esta batalla. ¡Chúpate esa! Lo suyo sería que tras 80 años de fracaso, Hydra decidiese tirar la toalla de una vez. Tu destino está escrito. Tu madre te ha abandonado. Esos necios no están a la altura.
parecería admirable. No hay cambio de planes. Espero que estés a punto para luchar. Se agota el tiempo. Hay que aprovecharlo al máximo. Estoy en ello. Todavía les genero interés. Vi una jugada así una vez hace siglos. Observa. Ha sido increíble. Voy para allá. Me has impresionado. No pueden igualar tu fuerza. Cubridme las espaldas. Adelante. Lo logramos. Un trabajo excelente. ¿Hueles eso, Hunter? Algo no va bien. Hay algo peligroso pululando por aquí, y no hablo de los presentes. Ese es el rastro que seguía Blade. ¿Blade, dices? Sí, tiene bastante buen olfato para estas cosas. Pero no tanto como yo. ¿Te apetece husmear un poco? Vamos a por ese bicho. Esa es la actitud. Coge a tu sabuesa y sígueme. ¿De dónde has sacado a esa sabuesa? Sé que no estaba en una perrera. Es una larga historia. Tenemos tiempo. Cuando yo era joven, Lilith enviaba oleada tras oleada de su progenie para asaltar las defensas de la abadía. Entrené con Agatha y Cuidadora eliminando cualquier monstruo que permaneciese en el perímetro. Una vez, una manada entera de sabuesos sombríos intentó sobrepasar la puerta. No eran nada en comparación con nosotros. Y cuando el humo se despejó, ahí estaba Charlie, la única
Esta vez el portal quedó abierto. Sí, parece demasiado fácil y todo. Supongo que entramos y le zurramos. ¿Puedo apuntarme? ¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie? Lo suficiente para ver cómo esa cosa pasaba a tu lado. Bueno, ¿vas a lamentarte en la oscuridad o a venir con nosotros? No. Hunter, espera un momento. ¿Qué ocurre, doctor? Dudo que ese portal vaya a seguir abierto eternamente. Creo que esa criatura que has estado persiguiendo podría ser alguna clase de experimento de Hydra, o algo peor. ¿El Barghest? Creía que todos habíamos aceptado su origen mítico. No estoy tan seguro de que la bestia haya salido de las páginas de la historia antigua. No, aquí está ocurriendo algo más. Ya habíamos decidido sacrificarlo independientemente de su procedencia. En realidad, si pudieseis traer con vida a la criatura, creo que seríamos capaces de aprender mucho de ella. No prometo nada, doctor. ¿Recuerdas quiénes son mis compañeros de caza? Sí, entiendo que estáis todos impacientes, especialmente Lobezno, pero haced lo que podáis. Es justo lo que sospechaba. Hydra. Sabía que estaban detrás de esto. Las piezas encajaban demasiado bien. ¿Me estás diciendo que todo ese revuelo sobre criaturas míticas al final se reduce a esto? Al menos ahora lo sabemos con certeza. Me pido... Debemos alimentarnos, recuperar fuerzas. Ha sido increíble. Espero que estés a punto. ¡No romperemos el pacto! Tienes que enseñarme a hacer eso. ¡Prepárate! Un intento ridículo. Como ella. Ya verás cuando te la devuelva. ¡Se hará! Tuviste tu oportunidad. Quizás debería sentirme halagado. Soy consciente de que ninguno de los tres destaca por su templanza, pero intentad traer a la criatura de una pieza. Quiero poder investigarla cuando terminéis. Quizá eso no dependa de nosotros, Doc. Eso nunca lo había visto. Ha llegado tu hora. ¡Sangre nos sanará! Escoria de Hydra.
¿Quién va? Es temporal. Si tenemos mala fama, es por culpa de estos bichos raros. Un esfuerzo. ¡Ya los tienes! No creo que pueda olvidar eso. Aún no me he librado de ellos. Hydra parece bastante decidida a proteger al Barghest. Es un buen indicador del valor potencial que tiene para nosotros. O tal vez a Hydra no le gustamos y el perro es irrelevante. ¿Tony te ha incitado a hacer esto o solo estás aportando comentarios mordaces por afán personal? Yo solo he venido a asegurarme de que tus teorías no dañen a ningún perro inocente. No acabo de acostumbrarme a eso. ¿De verdad quieres buscarme las cosquillas? Me gusta ese truco. Ya te invitaré a un refresco. Basta de esperar. Que no te das cuenta del lío en el que te has metido. Habrás practicado bastante. Te ayudaré si puedo. ¿Quieres pelear? No sé lo que Tony os habrá estado diciendo, pero el Barghest es un presagio de la muerte. Una entidad demoníaca que probablemente se haya cobrado muchas vidas inocentes a lo largo de los siglos. ¿Conoces el dicho, no hay perros malos, solo malos dueños? Pensaba que tú entenderías la naturaleza de la bestia mejor que nadie en Logan. Veo que los fanáticos del mundo no han cambiado mucho. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. ¿Le tienes cariño a él? Te has metido en un buen lío. ¡Sigo siendo el trofeo! Espero que todos hayamos visto al Barghest en acción lo suficiente para comprender su naturaleza. Es un poco malo, pero tampoco es peor. Sí, tal vez solo tenga miedo a los intrusos. Aún no he escuchado otras propuestas sobre cómo podríamos atravesar la barrera. Si alguien tiene una solución que no pase por el sistema, soy todo oídos. Estoy justo aquí. La luz está de nuestro lado. Buen material.
¡Arriba! Ahí te hago. Soy el mejor en lo que hago. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Sería posible acelerar un poco este asunto? Hacemos cuanto podemos, Doc. Pero como no paras de decir, no es un perro. ¿Cuánto llevabas queriendo hacer eso? Creo que nos vamos a llevar bien, Blade. Sé que tu magia es muy poderosa, doctor, pero me ha impresionado que hayas sido capaz de contener al Barghest. No es menos impresionante que el hecho de haberlo capturado, Hunter. Dado que se encuentra debilitada, creo que la criatura no podrá escapar. ¿Y qué piensas hacer con ella ahora? El primer paso será transportar cuidadosamente a la bestia hasta la forja, una operación delicada que pienso realizar personalmente. Si te pasas mañana antes de que empiece la investigación propiamente dicha, sabré decirte más. ¿Y por qué lo mantenemos con vida? Las propiedades materiales de la piel del animal son increíbles. Suena algo.